Así fueron las últimas horas de vida del hijo del Chapo. El trágico destino que experimentó el hijo mayor del Chapo en sus últimas horas tras traicionar al cartel de Sinaloa es un relato impactante. ¿Qué aconteció con el primogénito de El Chapo para merecer una ejecución tan brutal a plena luz del día? Lo más crucial es entender los eventos que tuvieron lugar en sus momentos finales. La organización de tráfico de drogas más grande y poderosa del mundo, el cartel de Sinaloa, a menudo mencionada por contrabandear miles de millones de dólares en droga anualmente a través de una extensa red global, requería un heredero para mantener su legado. El Chapo eligió a su hijo mayor, Edgar Guzmán López, nacido el 30 de mayo de 1986, para sucederlo. Desde su infancia, Edgar estuvo inmerso en un entorno de poder, influencia y privilegio como el primogénito del Chapo y su primera esposa, Griselda López Pérez. Criado en un rancho en Jesús María, México, fue entrenado junto a un grupo de jóvenes sicarios bajo la tutela de su padre. Incluso durante su adolescencia, se rumoraba que supervisaba operaciones de narcotráfico del cartel de Sinaloa. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. A pesar de ser el heredero de un imperio despiadado, Edgar era conocido por su humildad y comportamiento tranquilo. Aunque ambicioso, completó su educación en una escuela gubernamental, persiguiendo un título en administración de empresas. Edgar representaba una nueva generación de narcotraficantes en México, denominados como Narcos Juniors. A diferencia de sus predecesores, estos hijos e hijas de capos siguieron un camino distinto, marcando una evolución en el negocio del narcotráfico desde la década de 1970. Ante las destacables cualidades de Edgar, su educación en las mejores escuelas, a veces en el extranjero, y la confianza depositada en él por su padre, lo señalaban como el próximo líder del cartel de Sinaloa. Sin embargo, el destino tenía planes distintos y desafortunadamente, su vida fue brutalmente interrumpida antes de alcanzar los 22 años. El 8 de mayo de 2008, vísperas del Día de las Madres, Edgar se encontraba entusiasmado preparando una sorpresa para su madre. Mientras realizaba compras en un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, en compañía de su primo César Ariel y su amigo Arturo Mesa Cáceres, hijo de Blanca Margarita Cáceres, identificada por el gobierno de Estados Unidos como una lavadora de dinero del cartel de Sinaloa, se vieron enfrentados en una escena aterradora. Un estruendo ensordecedor resonó cuando un letrero en la parte superior del centro comercial estalló en llamas al ser impactado por un lanzagranadas. Más de 40 hombres fuertemente armados, portando rifles AK-47 y chalecos antibalas, se desplegaron con intenciones mortales. A pesar de los esfuerzos de los tres jóvenes por huir hacia sus camionetas, los agresores, sin previo aviso, descargaron una lluvia de balas a quemarropa, disparando más de 500 rondas y apagando cruelmente sus vidas. Los asesinos despiadados se apresuraron a escapar en sus camionetas pick-up, dejando atrás cuerpos irreconocibles en un charco de sangre. No obstante, la muerte de Edgar está marcada por más detalles que aún quedan por revelarse. La noticia de la muerte de Edgar conmocionó a toda la nación. El dolor que embargó a su padre, el Chapo, fue tan abrumador que ordenó la compra de todas las rosas disponibles en Culiacán para el funeral de Edgar, dejando a los vendedores sin tiempo para reponer las flores destinadas al Día de las Madres. El Chapo, en su inmensidad, no consideró las necesidades de los demás. Durante el funeral, un famoso artista mexicano interpretó un corrido titulado 50,000 rosas, desde la perspectiva del Chapo, plasmando su inmenso dolor. En la letra, expresaba que sus hijos eran fuente tanto de alegría como de tristeza y lamentaba la ausencia de Edgar, quien era su confidente y mano derecha. Por otro lado, la madre de Edgar estaba envuelta en furia y expresó su frustración a los medios mexicanos. Se cansó de la constante etiqueta de sus hijos como narcotraficantes y buscaba distanciarse de la notoria reputación de su esposo y proteger a su familia. La población de Sinaloa también experimentaba temor ante posibles represalias del Chapo por la muerte de su hijo, optando por mantener un toque de queda de manera voluntaria. La información en curso indicaba una tensión entre el cartel de Juárez y el cartel de Sinaloa en Culiacán.
lo que proporcionaba una explicación plausible para la guerra de imperios de drogas en la región. Frida Muñoz Román, viuda del hijo del Chapo, hizo una declaración pública señalando a los presuntos responsables del asesinato de su esposo como sicarios vinculados a los hermanos Beltrán Leiva. Esto plantea la pregunta sobre quiénes son exactamente los hermanos Beltrán Leiva y por qué tendrían motivos para buscar la muerte del hijo del Chapo. Héctor Alfredo y Arturo, conocidos como los hermanos Leiva, eran figuras notorias en el submundo mexicano, ganando poder en la década de los 80. Sin embargo, surge la incógnita sobre cuáles son sus motivaciones para querer la muerte del hijo del Chapo. Durante las siguientes décadas, los hermanos Beltrán Leiva, en su mayoría, permanecieron en un papel secundario en el mundo del tráfico de drogas. Arturo Beltrán Leiva lideraba a la familia y sus hermanos trabajaron como sicarios para el Chapo durante años, convirtiéndose finalmente en sus socios comerciales cuando el Chapo fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Los hermanos desempeñaron un papel crucial para asegurar que la reclusión del Chapo fuera lo más cómoda posible, hasta que logró una fuga cinematográfica en 2001. La relación entre los hermanos y el Chapo cambió cuando uno de ellos, Alfredo, fue arrestado a principios de 2008. Arturo acusó al Chapo de haberlo entregado, marcando así la separación oficial. Los hermanos se distanciaron del cartel de Sinaloa y formaron su propia organización, aliándose con los principales rivales del cartel de Sinaloa. Esta decisión desencadenó guerras territoriales y los hermanos, especialmente Arturo, ganaron una reputación de sed de sangre grotesca. Pocos meses después de esta separación, Edgar fue asesinado y muchos sospecharon que no era simplemente una coincidencia. Sin embargo, existen dos teorías sobre los responsables. La primera sugiere que los sicarios detrás de la muerte de Edgar fueron liderados por uno de los hombres de su propio padre, un pistolero anónimo del cartel de Sinaloa. Este individuo afirmó a un periódico mexicano que la muerte de Edgar fue un error, pero destacó que incluso los errores deben pagarse y que solo la muerte cubrirá ese error. La segunda teoría plantea que el propio Chapo ordenó personalmente la ejecución, siendo el responsable Gonzalo Insuna, conocido como El Mayo, el asesino principal, con el respaldo de Ismael El Mayo Zambada, socio del Chapo. La conexión entre El Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, y el Chapo en el mundo del crimen se reveló a través de comunicaciones, instrucciones y consultas intercambiadas por radio, preparando el terreno para la tragedia inminente. El destino, sin embargo, jugó una mano cruel, ya que el Guacho resultó estar presente en el mismo centro comercial que Edgar y sus amigos en esa fatídica noche, alrededor de las 8:30 de la noche. En medio de la oscuridad que envolvía la ciudad, los tres jóvenes salieron del centro comercial. El gaucho asumió equivocadamente que eran sus enemigos y, sin dudarlo, ordenó a sus hombres abrir fuego contra ellos. Este trágico accidente se convirtió en un caso catastrófico de identidad equivocada, ya que más tarde se descubrió que las armas utilizadas se asemejaban notablemente a las preferidas por el gaucho. Muchos consideran esta posibilidad como la más creíble. Se especula sobre la agitación que debió haber consumido a El Chapo al enterarse de que su propio hijo fue víctima de una orden que él mismo emitió. Sin embargo, en cuanto a las represalias, la respuesta tardía de El Chapo sorprendió a muchos. Aparentemente, el jefe del cartel de Sinaloa pareció mostrar misericordia, ya que no tomó represalias después de la muerte de su hijo. Algunos se cuestionaron si este cambio de actitud era genuino, considerando la reputación de El Chapo. No obstante, la inactividad de El Chapo no duró mucho. Pocos meses después de la muerte de Edgar, Arturo Beltrán Leiva, uno de los hermanos Beltrán Leiva, se escondió al enterarse de la intensa búsqueda de las autoridades de México y Estados Unidos. El 16 de diciembre de 2009 fue confrontado por 200 infantes de la Marina mexicanos, marcando un desenlace trágico para su vida. La narrativa sobre la muerte de Arturo Beltrán Leiva continúa con detalles del enfrentamiento. El 19 de diciembre de 2013, un destacamento especial formado por cientos de infantes de la Marina y la Policía Federal avanzó por toda la ciudad en búsqueda de El Macho, sospechando que se escondía en algún lugar. Después de localizar su casa de seguridad, desencadenaron un intenso tiroteo que duró horas, con ambos bandos intercambiando fuego pesado. Eventualmente, El Macho fue abatido a tiros
quedando su cuerpo en el lugar con múltiples heridas. La historia toma un giro intrigante al señalar la similitud en la forma en que Edgar y el Macho murieron. Ambos hombres fueron abatidos a tiros en enfrentamientos prolongados con las fuerzas del orden. La pregunta intrigante surge: ¿son estas similitudes meras coincidencias o podrían indicar la posible implicación de El Chapo en ambos asesinatos? Se plantea la hipótesis de que El Chapo, con sus conexiones extensas en la policía mexicana, podría haber estado involucrado en las decisiones que llevaron a la muerte de Edgar y el Macho. La idea sugiere que El Chapo tomó represalias por la pérdida de su hijo al ordenar la ejecución de aquellos involucrados en su asesinato, y posiblemente extendió su venganza a otros asociados. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.